Este es un programa especial de su canal Telemundo 11. Bienvenidos al Foro Migratorio Cruzando hacia América en busca de un sueño. Pero que me conviene traerlo porque voy a ganar votos porque los familiares sí tienen papeles. Todos tenemos algún familiar que no tiene papeles, todos tenemos. Hablando de su decisión de no ir, ¿qué opinan de los que todavía quieren ir a trabajar? Dicen que vinimos aquí para trabajar y vamos a ir al trabajo el día lunes, vamos a abrir nuestros negocios. Es una decisión que se tiene que respetar, absolutamente se tiene que respetar, pero a la misma vez sabemos que la realidad es que la gente que ha protestado, que comenzó a protestar, como dije hace ratito, no son los líderes tradicionales. Es la gente que en el pasado nunca había tenido una oportunidad de demostrar sus derechos, que había enseñado un liderazgo porque tenía miedo que lo iban a deportar, que lo estaban abusando por los salarios bajos, etcétera. Y en ese sentido el profesor Santos dice que es un gran orgullo ver que gente sin poder, los de abajo se puede decir, son los que han realizado un movimiento no solamente nuevo en este país, pero internacional para los derechos humanos y derechos civiles. Eso es la gran cosa bonita del siglo XXI que estamos viendo. Francisco, tú marchaste la primera vez, ahora dices que no vas a participar en la marcha del primero dentro de 3 días. ¿Qué te hizo cambiar de opinión? Pues la razón más grande es la educación, porque muchos maestros saben que los estudiantes no van a estar ahí. Ahí es tiempo para hacer los grados. Muchos maestros van a dar pruebas porque saben que muchos no van a estar en la clase. Pues yo quiero ir a la escuela para graduarme. Claro. Y mis padres también, ellos entienden por la educación. Y eso es lo que yo quiero. Eso es la más importante cosa en mi vida ahorita. Porque sin la educación no eres nada. Regresamos un poco a la legislación, hablando de soluciones prácticas. Realmente todos sabemos que el problema, la inmigración nunca va a parar y están aquí. Y realmente, ¿qué se puede hacer? ¿Hay una solución práctica? Pues lo que me da mucha pena es cómo engañan a nuestra gente. Y les voy a decir por qué digo eso. Porque siempre, nosotros sabemos que los campesinos con United Farm Workers andan marchando en favor de inmigración. Y también, si uno lee y estudia, saben bien que el AFL-CIO está contra la inmigración. Es una hipócrita, porque la cosa es que el AFL-CIO, la United Farm Workers es parte del AFL-CIO, y ellos, no sé si piensan que lo están apoyando, pero ellos están contra. Engañan a la gente para que digan, nosotros estamos aquí para ustedes. Pero no es verdad. Yo andaba piscando uva, algodón, sandía y todo antes de César Chávez que vino acá a California. Y le gusta una cosa que me da mucho coraje cuando me pongo a pensar de los sindicatos, porque ¿dónde están los mexicanos? Todavía andan piscando uva y todo. ¿Y quién está acá recibiendo todo el dinero grande de los sindicatos? No son los mexicanos, son los gringos. Dolores Huerta iba a participar en este foro, pero lamentablemente no pudo asistir. ¿Tienen ustedes alguna respuesta? La pregunta que usted nos hizo no tenía absolutamente nada que ver con la respuesta que recibió. ¿Cuál fue su pregunta? Que si hay una solución. Obviamente todos saben, este país necesita. Sí, obviamente, volviendo al tema importante, ¿verdad? Obviamente que la solución tiene que ser crear caminos para legalizar a los 12 millones de gente que ya comprobadamente demostró que es parte de esta sociedad, que contribuye económicamente a la prosperidad. Entonces, sacarlos de las sombras, darles su dignidad humana, respetarles sus derechos laborales, volverlos ciudadanos, va a ser precisamente uno de los elementos. Pero eso solamente se refiere a la población que ya está aquí. Tenemos que bregar también como parte de un paquete, por eso hay que pedir una reforma que sea completa e integral. Tenemos que bregar con el futuro. ¿Qué va a pasar? No podemos pretender que no va a haber flujos migratorios o que los vamos a detener con bardas y muros
o con medidas policíacas, o con más y más cárcel, o con más y más criminalización, como la Sensenbrenner pide. Lo que tenemos que adoptar es un proceso de negociación bilateral con los países o multilateral con los países que mandan trabajadores, para que todos en comunidad internacional de países que mandan y reciben migrantes tengan la manera de crear procesos legales, ordenados, racionales, que correspondan a las necesidades económicas de los países que mandan y de los países que reciben. Estados Unidos necesita la mano de obra latina de Norteamérica, el Caribe y Centroamérica, y Centroamérica, México y el Caribe necesita empleos. Entonces, estamos hablando de por fin romper la burbuja de la arrogancia imperial de este país y de comenzar a negociar con México, de comenzar a negociar en serio, de buena fe, con Centroamérica y el Caribe, a que haya tratados migratorios, cosa que el Congreso se ha rehusado porque no siente que nosotros los latinoamericanos tenemos ese derecho. Ellos quieren sacar leyes unilaterales. Entonces la solución tiene que ser negociada a largo plazo para crear flujos migratorios que apunten, y ahí termino, Jim, que Alberto, apunten a una normalización de los flujos migratorios. Jim, Alberto, muchas de estas personas ya están completamente integradas a los Estados Unidos, como Daniela, por ejemplo. Incluso algunos tienen hasta hijos que están en la militar. ¿No sería buena idea ya de permitirlos que se queden en este país legalmente? Déjeme responder. La cosa es que, mira, yo en el año 2000 yo trabajé en el censo y íbamos a muchas casas y les preguntamos, por favor, ponga su data aquí. No, que la migra, eso no tiene nada que hacer con la migra. Mira, dije, cuando dio la amnistía el presidente Reagan, ¿cómo se dieron cuenta quién estaba aquí? Por ejemplo, hoy dicen que si está uno aquí 5 años, puede arreglar sus papeles. De esos 5 tiene que regresar a agarrar los papeles, y si tiene menos de 2 años se va para la casa. La cosa, les digo yo, si ustedes fueron puesto todo lo que tienen que poner en el año 2000, ya tenían prueba que aquí han estado 6 años y están trabajando, pagando sus impuestos y siendo buen ciudadanos. Pero los lastimamos solos por ser tan secreto acá, que no quiero que nadie esté aquí. Mira, en veces tenemos que poner el pie enfrente, aunque los pisen, tenemos que poner el de este enfrente. Pero por eso les decía, tienen que estar documentados. Aquí han estado y Perfecto, Jim. Vamos a terminar el programa y vamos a dar la oportunidad a cada uno de ustedes dar su opinión, unas últimas palabras, pero vamos a pedirles que se limiten a solamente 30 segundos, si no vamos a tener que poner un poco de música y interrumpirlos o algo. ¿Okay? Vamos a estar contando. Vamos a empezar con Jess, por favor. Pues quiero decir que es muy importante que la gente que está viendo este programa reconozca el impacto que este movimiento va a tener y tiene actualmente en este país, y que es importante que reconozcan los derechos que se están ganando, que se están protegiendo a través de este movimiento. Gracias, Gracias. Jess. Vamos, Sí, profesor. yo como miembro fundador de la coalición del condado de Kern por los derechos de los inmigrantes, invito a la comunidad a que participen el 1 de mayo en nuestras actividades en el parque Beach Park, todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 6, y aquellos que decidan no participar durante el día están invitados a venir en la tarde de las 6 en adelante a una vigilia. No consuman, no gasten un 5, vístanse de Gracias. blanco y pónganse listones blancos en su casa y sus Perfecto, carros. gracias, Daniela. profesor. Daniela. Yo quiero decirle a todas las personas que todos tenemos algún familiar que no tiene papeles,